bienvenidos a Tutotic. Avanzamos a la segunda mitad del año. En este mes de agosto estamos aquí para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Iniciamos con nuestro masterclass del día de hoy. Damos la bienvenida a Caterine Alejandra Sanabria Marín. Hello everybody, welcome to this masterclass. Today we have an English masterclass of probability in the future, okay? So welcome you all to this class. I'm very happy to be here with you guys. I want to say hello to all of you, the ones that are watching this streaming at home, maybe at some schools, yes? So welcome to this masterclass. Remember, my name is Catherine Sanabria, and I'm going to be your English teacher today, okay? So this topic is very important when we want to talk about different predictions in the future. Esto es algo que todas las personas hacemos en cualquier momento de nuestro día, de nuestra semana, inconscientemente, ¿sí? Así que este tema aplica para todos aquellos que estén aprendiendo esta segunda lengua y quieran saber cómo expresar o comunicar sus ideas de futuro en inglés. Así que en esta masterclass del día de hoy, ustedes van a aprender primero cómo hablar de probabilidad en el futuro, pero hay que tener en cuenta que hay unos grados diferentes de probabilidad. Es decir, hay unas predicciones que yo puedo hacer que son mucho más certeras. Hay otras que tienen un nivel intermedio de probabilidad o de posibilidad y hay otras que son muy poco probables que sucedan. Así que para cada grado de probabilidad hay unos verbos modales específicos que vamos a ver en esta clase. Segundo, vamos a hacer unos ejercicios de práctica donde ustedes van a poder evidenciar realmente en qué momento es apropiado o no usar ciertas estructuras para hablar del futuro. Recuerden que esta clase es de probabilidad, es decir, sucesos o hechos que son probables que sucedan porque nosotros hacemos predicciones todo el tiempo. No son planes a futuro, eso es diferente, sino probabilidad en el futuro. Ejemplo, para que ustedes se ubiquen un poco en esta temática. Si yo estoy mirando al cielo, ¿sí? Y veo que se está oscureciendo, yo puedo hacer una predicción que probablemente sea muy segura, sí, muy certera, y es que va a llover, ¿cierto? Esas son probabilidades del futuro, es decir, cosas que pueden suceder en el futuro cercano o lejano, pero que son probabilidades, es decir, no son cosas seguras que puedan suceder. Muy bien, y finalmente, en la tercera parte de esta masterclass, vamos a ver qué verbos modales se usan para qué grado de probabilidad. Así que después de esta masterclass, la idea es que ustedes, chicos y chicas que están viendo esta transmisión en vivo, puedan al final de esta clase saber cómo expresar sus probabilidades para el futuro en inglés. ¿Ok? That is the main objective of this class. Así que bienvenidos a todos nuevamente y le doy la bienvenida al profe Brian, quien nos va a acompañar hoy en el chat, quien va a estar allí leyendo sus comentarios, sus preguntas, cualquier duda que les surja, siéntanse libres de expresarla allí en el chat. Welcome, Brian. Welcome to this class. Good afternoon, Teacher Catherine. How are you? It's a pleasure for me to be here once again. I'm really happy to be your supporting the chat in this class. Let me tell you that we have a wide audience now in this moment, and I'm going to read some comments. They are saying hello. Let me tell you that we have Salome Ramírez, Luz Marina, Olga Torres, Natalia Jaramillo, Consuelo Marín, Laura Cárdenas, Santi Loaiza, Itzel Inestrosa. So far, they are saying, good afternoon, hello teacher, I'm excited to be here, says Itzel. Those are the people who are with us in this moment, teacher. Okay, Brian, thank you so much for reading those comments, those greetings. Thank you for being here in the chat.
So guys, remember, he's going to be there just paying attention to your comments. So at any moment of this class in which you feel you have a question, you have a doubt, or a comment about something, just feel free to leave your comment on the chat, okay? So again, welcome to this class and let's start with today's topic. Cuando hablamos de probabilidad en el futuro, entonces debemos tener en cuenta 3 diferentes grados. ¿Listo? Les voy a compartir en este momento una presentación para que ustedes puedan allí ubicarse mejor en lo que les estoy diciendo en el momento. ¿Ok? So this is probability in the future, right? Cuando hablamos de este tema, miren que allí hay un subtítulo muy importante y es moral verbs. Ese tema de moral verbs está directamente conectado con probabilidad en el futuro. Y es que antes de iniciar con esta explicación, quiero hacer varias aclaraciones. Y la primera es, si hablamos de moral verbs, hay que tener en cuenta, y allí voy a hacer un pequeño recorderis, y es que si hablamos de moral verbs, hablamos de verbos auxiliares. Es decir, no son cualquier tipo de verbos, por eso se llaman modales, es decir, son verbos especiales. Así que tengan muy bien en cuenta eso, porque cuando hablamos de un verbo modal, después el verbo que sigue debe estar en su forma infinitiva. Ahorita lo vamos a ver con varios ejemplos para que ustedes lo puedan entender mejor, pero atentos a las características especiales de estos moral verbs, ¿ok? Son muy particulares y hay que tener en cuenta varios tipsitos al momento de usarlos, así que atentos, ¿ok? So let's start with the first one, right? So the first scale of probability is called possibility, okay? All those actions, all those predictions that are possible are called possibilities. Look at the first one, okay? So for possibility, we got 3 different modal verbs. Número 1, we got may. May is number 1. Number 2, we got here might. And number 3, we got could, okay? May, might, and could. Si vamos a analizar estos modal verbs, estos tres verbos significan lo mismo en español. Es decir, todos estos 3 verbos significan podría. Podría, recuerden que todo esto es acerca de lo que puede pasar, de lo que podría suceder, porque todo es de probabilidad. Así que estos 3 significan podría. Listen to the pronunciation. May, might, and could, okay? That is the pronunciation of these different modal verbs. ¿Cuál es entonces lo más importante de estos 3 verbos de possibility? Recuerden que esa es la característica de ellos, son possibility. Lo más importante es que para usar estos modal verbs, debo saber que el contexto donde los voy a aplicar debe ser un contexto donde los hechos de los que voy a hablar sean hechos posibles. Es decir, algo posible de suceder. Posible, pero no certero. Es decir, no es algo de lo que yo esté totalmente segura de que va a suceder. Es algo posible. Vamos a ver el ejemplo. So let me read it for you. They may come by car. They may come by car. Miren la estructura, es bien particular y esta es una de las principales características de los modal verbs. Después de un verbo modal, como en este caso may, ¿sí? El verbo que sigue debe estar sin conjugar, ¿listo? Nada de conjugaciones, ni agregarle S porque están presentes, ni ningún tipo de terminación para el pasado, no. No se conjugan estos verbos, deben de estar en su forma original o infinitivo. They may come by car. ¿Qué predicción estoy haciendo allí? Entonces, probablemente estas personas
que vienen en carro, pues probablemente van a visitar a su familia. ¿Cuál es la posibilidad de la que estamos hablando allí? Ellos podrían venir en carro, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo podrían? May. Porque es posible, pero no estoy segura, ¿sí? Yo no sé si vengan en carro, no sé si vengan en avión, en bus, ¿cierto? Hay muchas posibilidades, pero yo estoy haciendo una predicción, una probabilidad de que vienen en carro, ¿listo? Miren el uso fácil. They may come by car because I'm not sure about it. The second example, look at this. They might be at home. Yes, look at the modal verb. They might be at home. Lo mismo, miren la estructura. Está might, que es nuestro modal verb de posibilidad, más be, que es el verbo to be, sin conjugar. ¿Listo? Miren que allí no dice is, no dice are, no dice am, sino be, que es su forma infinitiva. They might be at home. That is an example of possibility with might, ¿sí? Allí tenemos entonces dos ejemplos hasta el momento de modal verbs. May come, might be. Ahora, look at the last one, could. If you don't hurry up, we could be late, ¿ok? We could be late. Si no te apuras, podríamos llegar tarde, ¿sí? Allí está, otra posibilidad. Entonces tenemos nuestros tres ejemplos allí. May, might, and could. Profe, ¿y entonces cuál puedo usar? Ustedes se preguntarán. Cualquiera de los tres es posible en este grado de probabilidad que es possibility, ¿cierto? Cosas que son posibles que sucedan. Allí tenemos entonces el primer grado de probabilidad. Antes de continuar con el segundo grado, vamos a ver nuestra primera cápsula de esta masterclass y continuamos entonces con nuestro segundo grado que es impossibility. ¿Listo? Vamos a ver la cápsula y ya volvemos. Okay, good. So let's keep in mind these special characteristics. ¿Listo? Hasta el momento hemos visto possibility. Teníamos may, might, and could. Miren que aquí hay un letrero y es que dice cuidado, ¿sí? Be careful. ¿Cuidado con qué? Hay una excepción muy importante que debo tener en cuenta al momento de hacer probabilidades en el futuro con estos modales. Y es el uso de can. ¿Listo? El uso de can, que es el verbo poder. Entonces hay algo muy importante aquí y es que no puedo usar can para eventos específicos. Por ejemplo, look at this example. Okay, listen to me. Where's John? That is a question. I'm not sure. He may be in his office. En este caso yo podría usar may, could or might, pero no puedo usar can porque miren que es algo específico. Es decir, me están hablando de un lugar específico que en este caso es la oficina. ¿La oficina de quién? De John. En este caso entonces no puedo usar can. ¿Por qué? Porque es un evento específico. En ese único caso, tengo esa excepción de no poder usar can. Look at this other example. That dog can be dangerous. Sometimes that dog is dangerous. I know that is an example. And the other one is that dog may be dangerous. That means perhaps the dog is dangerous. I don't know. Yes? So those are the two differences. Careful with that. Don't use can for a specific event. Okay? That is an exception. Muy bien. Hasta el momento entonces hemos visto possibility.
Vamos con la segunda, el segundo grado, que es impossibility. Impossibility es, como su palabra lo indica, todo lo contrario a possibility. Es decir, son estas cosas, estos sucesos que son imposibles que sucedan. ¿Por qué? Porque tenemos prueba de ello. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de impossibility, debemos usar can't, tiene una apóstrofe y una T, que es la contracción de cannot. ¿Listo? Entonces, can't and cannot son simplemente lo mismo. Una es una forma contraída y la otra es una forma larga. So let's read the examples. That can't be true. Okay? That can be true. Or you cannot be serious. Okay? Those are two examples of impossibility, right? Esta es muy fácil, solamente tenemos estos dos, can't and cannot, que recuerden es lo mismo, solo que una está contraída y la otra está en su forma larga. Bien, muy bien chicos, bienvenidos Andrés, Sonia, Camila, welcome to this class. We're talking about probability in the future, okay? That's the topic of today. Hasta el momento entonces tenemos possibility and impossibility. Ahora, y aquí es donde viene nuestro tercer grado de probabilidad, que es certeza. Es decir, yo uso estos verbos modales que voy a explicar a continuación, pero solamente cuando tengo la certeza de que algo va a suceder o de que algo está sucediendo. For example, look at this. We use must, o con la pronunciación, ¿listo? Must, to show we are sure about something. ¿Por qué estamos seguros de que eso va a suceder? Definitivamente, si yo voy a usar este modal must, es porque yo tengo pruebas o razones para decir que algo es certero de suceder, que algo puede pasar muy seguramente, porque para esto usamos esta categoría, ¿sí? Certainty, certeza de que algo va a suceder. Miremos el ejemplo. Entonces el ejemplo dice, it's getting dark. It must be quite late. ¿Por qué estoy diciendo que debe ser muy tarde? Porque se está oscureciendo, ¿cierto? Tengo la prueba de que es algo certero. ¿Cuál es la prueba? Que se está oscureciendo, ¿sí? Es algo indudablemente certero porque pues tengo la prueba física de que se está poniendo oscuro. That is example number 1. Example number 2. You haven't eaten all day. You must be hungry. Look at this. You must be hungry. ¿Por qué? Porque digo que debe estar hambrienta esta persona. Pues porque aquí dice que no ha comido nada en todo el día. ¿Sí? Ahí está la razón por la cual yo puedo hacer este tipo de predicciones. Y para hablar de algo, ¿sí? De lo cual tengo razones también, pero quiero ser un poco más flexible y es que no quiero ser muy certero, sino sugerir, puedo usar el modal should, ¿ok? Should. Should is used to make suggestions, but when we have reasons for doing that. Look at this example. Ask Miranda, she should know. It's nearly 6 o'clock. They should arrive soon. Yes? Should and must are used when we want to make more certain predictions. It means when we are sure about something. That is the way we use these modal verbs. Must and should. Muy bien, chicos. Entonces tenemos hasta el momento nuestras tres categorías. Possibility, teníamos may, might, and could. Then we got impossibility, we got can't and cannot. And as the final one, we got certainty. And in this stage, we got two different modal verbs that are must and should. Okay?
Todos estos modales se usan de la misma manera, ¿sí? La oración debe ser la misma, ese es el mismo orden. Tenemos subject, verbo modal, verbo normal, pero en infinitivo. Recuerden que no lo puedo conjugar ni agregarle nada. Y el complemento de la oración. Esa es la manera más fácil de usarlos. No hay complicaciones con esto porque recuerden que son modales, es decir, verbos auxiliares, verbos especiales. Muy bien. Finalmente, tenemos entonces el modal will. Y yo creo que ustedes allí, chicos y chicas, pueden reconocer este modal porque es muy popular, ¿sí? Por ende, lo dejé de último para que fuera un poco más fácil para ustedes reconocerlo, y es que este verbo modal will es el verbo modal especial para el futuro. Es decir, que uso este verbo modal solamente cuando yo sé que eso que estoy hablando acerca del futuro efectivamente está planeado. Es decir, es mucho más certero porque son planes que yo mismo o yo misma he hecho acerca del futuro. Ahorita vamos a ver unos ejercicios para que ustedes puedan practicar, resolver sus dudas y participar allí en el chat. ¿Listo? Muy bien. Brian, are you here maybe so you can read the comments on the chat? I don't think so, right? So let me read this question because I see some questions here. So for example, Olga Torres, you asked the following question. May I have your phone number? O como podría decir, puedo tener su número de teléfono. Muy bien, Olga. That is the way you say it. Yes, that is correct. But listen to this. Y es que aquí es donde debo tener esas diferencias claras. Primero, es muy importante tener en cuenta que los verbos modales son una categoría muy grande en inglés. Es decir, yo puedo usar verbos modales para diferentes propósitos. Por ejemplo, en el caso de Olga Torres, que nos pone este ejemplo allí acerca de un permiso, ¿sí? Como puedo coger tu teléfono, sí, es un permiso, está pidiendo permiso para hacer algo, es correcto usar un verbo modal, ¿sí? Hay otras ocasiones en las que yo puedo usar modales para, por ejemplo, establecer reglas o obligaciones para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si estamos en la clase de inglés y el profesor de ustedes les pide que hable en inglés, entonces el profe podría decir algo como, you must speak in English in this class. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre esos usos de verbos modales y estos usos que estamos viendo el día de hoy? Recuerden que el tema de esta clase es probability in the future. Eso quiere decir que vamos a usar esos modales que tal vez usamos también para otros propósitos, pero en este caso, en este uso en particular, los vamos a usar para hablar de probabilidades del futuro, ¿sí? Ese es el tema de esta masterclass. Así que muy atentos, vamos a hacer nuestro ejercicio de práctica del día de hoy. Ya les voy a explicar las instrucciones en este momento, ¿ok? Los invito entonces a todos aquellos que están viendo esta masterclass, aquellos que están en diferentes colegios, diferentes instituciones o incluso están desde sus casas, a que puedan estar allí muy activos en el chat para poder leerlos, ¿ok? So let's do it. Let's start practicing these modal verbs. ¿Cuál es la idea entonces? Ojo a las instrucciones. En pantalla, ustedes van a ver un ejercicio que le hace falta exactamente ese verbo modal especial para cada situación. Recuerden que en esta clase estamos viendo contextos reales en los que yo podría usar esos verbos modales. Entonces, debo tener en cuenta si es primer grado de probabilidad, es decir, posibilidad, pero no es seguro. Segundo grado de probabilidad, es decir, imposibilidad, ¿sí? Todo lo contrario. O el tercer grado, que es certeza. Es decir, estoy seguro de que va a suceder porque hay razones para decir que estoy seguro. Y por último tenemos will,
que es el auxiliar del futuro que usamos cuando tenemos planes para decir algo. Esos son nuestros grados de probabilidad, esos son los grados que vamos a utilizar en este ejercicio. Así que, ¿cuál es la idea? La idea es, yo les voy a mostrar a ustedes esta oración y ustedes van a escoger, escribiendo allí en el chat, cuál es la opción correcta, ¿ok? Yo voy a leer las opciones, mientras tanto ustedes pueden allí poner su respuesta en el chat y vamos a analizar por qué es esa o por qué no, ¿ok? So, the sentence is, Joe, y ahí tenemos el espacio, eat eggs because he is allergic, yeah? That is the sentence. And we got 6 different options. Option A, should. Option B, may. Option C, might. Option D, can. Option E, must. And option F, shouldn't. Shouldn't. Ese shouldn't es simplemente la contracción de should not. Muy bien, vamos a ver ustedes qué dicen allí en el chat. Y tenemos entonces a Brian Steve, que dice F. F, shouldn't. Salomé, F. Itzel, shouldn't. Olga Torres, F. Consuelo, Luz Marina, Brian and Santi, F. So you said it's F. Let's check if it is correct or not. So let's do it. F, very good, perfect. Very good answer. That is correct. Why? Because it's a suggestion, yeah? It's a suggestion because Joe is allergic. So I'm just suggesting he cannot eat eggs, okay? That is suggestion. Very good. Okay, let's continue with the next one. So let's see. So look at this. This one is the following sentence. You play video games when you should be studying. Tenemos entonces allí el espacio y las opciones son las siguientes. A, shouldn't. B, may. C, can't. D, can. E, should. And F, might. So what do we have there in the chat? Brian, are you here to read the comments? All right, teacher, here we are. Let me tell you some of the answers that we have in the chat so far. I'm sorry because of the noise. Jorge Ivan wrote A. And yes, A, because Brian is going to change the answer, and also Olga, A. Is it correct? A. So let's see. A. You shouldn't play video games when you should be studying. Let me check. Very good answers. Yes, that is correct, guys. Excellent. Now, a question. This is a question, so be careful with this. There is a space at the beginning, and we got you always be late and the question mark. What do you think is the correct option? A, can. B, must. C, may. D, shouldn't. E, might. F, can't. What is the correct option for this question? What do you guys think? So what do we have there in the chat, Brian? What are the answers? All right, teacher. We have so far, no, these answers are from the previous question. We have Okay. can by Itzel. Itzel Inestrosa wrote can in affirmative sentence. Wow, Itzel, correct. Exactly. Can or must you always be late? So that is a question, right? A question about modal verbs, correct.
Chicos, vamos a ver nuestra segunda cápsula y ya continuamos con el siguiente ejercicio. Así que atentos, por favor. All right, so let's continue with the next one. So look at this one. You, and there is a space here between you and the following word to play if you don't want to. Option A, we got don't have to. Option B, don't should. Option C, don't shouldn't. Option D, don't haven't don't. Option E, didn't may. And F, may. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la respuesta correcta? What do you think? Esta es un poco compleja, deben de tener en cuenta allí el auxiliar. So, Brian, what do we have in the chat? What is the correct answer? All right, teacher, we got don't have to, and Olga is also agree. I mean, she agrees with this option A, and also itself. Yes, A. Don't have to. You don't have to play if you don't want to. Okay, let's check. Very good. Very good, Brian, Salome, Itzel, Olga. Correct. Very good answer. Ahora, chicos, este es un condicional, así que atentos cuál es el correcto modal para este tipo de oraciones condicionales. If I was you, comma, I, and we got a space there, call him. Options. Option A, can't. Option B, can, but in affirmative. Option C, would. Option D, should. Option E, shouldn't. And option F, may. What do you think is the correct option? Brian, what do we have in the chat? Yes, we got some answers so far, and they are would. It's Elena Estrosa, option C, would. If I was you, I would call him. Wow, Itzel, correct. Consuelo Marin, also correct. Yes, that is the correct answer. C, if I was you, All right, guys, probably we have some technical problems in this moment, but don't worry about it because it can be solved very quickly. So let's wait some minutes or even some seconds just, and we will get the connection with the teacher, Catherine. Let's wait some seconds, please. Yes, as I told you, we have a internet connection
problem with the teacher Catherine, but let's wait a second. Yes, Itzel y el resto de los chicos que nos están viendo, la profe tuvo un problema de conexión que ya solucionará en los próximos segunditos. Así que esperemos un momento y ya continuamos con nuestra clase del día de hoy. All right, thank you very much for waiting. Mientras la profe recupera allí su conexión a la web, quiero que entonces socialicemos. Bueno, ya lo teníamos allí en pantalla. Listo, acá lo tenemos en pantalla. Vamos a tratar de proveer la respuesta. Claro que ya no tenemos aquí en pantalla la pregunta y las respuestas, que era lo que queríamos discutir en este momento. So let's wait just a second and we will continue with the teacher Catherine. Se me perdió el link. Okay, guys, I'm sorry for the interruption. There was just a misconnection problem here. Brian, can you hear me? Once again, Okay. Brian, I don't know. What activity are you doing right now? I don't know. Just catch up with me, please. yes, teacher, no problem about it. We are in the same one. We are in the same one, okay? Okay, very good. Thank you, Brian. Thank you so much. So, guys, what is the correct option for this activity, for this exercise? So let's read it together. So we got the food is really good at that restaurant. They, and we got a space there, have a great chef. En este caso, miren que yo tengo una razón para hacer esta predicción más certera. Entonces, ¿cuál sería allí nuestra opción correcta? Recuerden los grados de probabilidad que estábamos viendo hace un momento. Tenemos 6 opciones. Option A, must. Option B, can. Option C, shouldn't. Option D, must, can't. Option E, might. And option F, doesn't, must. What do you guys think is the correct option here? Remember, this is about certainty, right? This is something I am sure about. Brian, what do we have in the chat? What is the correct answer? All right, we just got the first answer on the chat by Itzel. She wrote option E, might. The food is really good at that restaurant. They might have a great chef. Okay, let's analyze it a little bit, okay? So be careful because this one is different, yes? We remember that we got something about certainty here because we are sure about this. Why? We have a reason for that. What is the reason?
The food is really good at that restaurant. In this case, so the option E is not possible. The option E is not possible. Why? Porque si hablamos de algo certero y decimos que podría, ¿sí? Que ellos podrían tener un chef bueno, pues no estoy hablando muy segura, ¿cierto? No estoy haciendo una predicción muy certera, sino que estoy hablando de una posibilidad. En este caso, ¿qué sucede? Tengo una razón para hacerlo certero, y es que tengo la prueba de que la comida en ese lugar es muy rica. Entonces, ¿cuál sería la opción? Brian, do we have any other different answer in the chat? Sure, we do. Um, they wrote, then the correct answer is must. All right. Correct, Excel. Yes, option A. Why? Because it's a prediction, but it's something that I am sure about. Yes, I'm sure about that because I have a reason for that. Yes, the food is really good at that restaurant. That is the reason that I have. Very good itself. And very good, Brian. Correct. And Camila Gallego. Very good answers. Muy bien. Next one. Let's take a look at this. We gotta say there, rush. We have got plenty of time. And we got 6 different options, okay? Antes de leer esas opciones, un poco de vocabulario aquí. Rush. Rush means correr, ¿cierto? Tenemos que correr súper rápido porque tenemos muchas cosas para hacer. Así que, en este caso, careful with this. ¿Cuál es la segunda parte de esa oración? Miren que dice, tenemos mucho tiempo. Así que, ¿será que hay que correr? ¿Será que no? What do you guys think? What is the first part of the sentence? Option A, can't. Option B, will. Option C, should. Option D, may. Option E, don't have to. And F, can't. What is the correct option, Brian? What do the students say? Okay, teacher, we have two different answers, one by Itzel and another one for Brian Garces. Itzel wrote don't have to, but Brian wrote D, which is may. So the options are divided here. Okay, do we have any other answer? Let me check if we have another one. Consuelo Marin wrote E, and also Salome. They wrote E, Okay. which is don't have to. Okay, so let's analyze this sentence, okay? Si tenemos entonces en esa primera parte el verbo rush, que es correr, ¿cierto? Debemos apurarnos a hacer algo, pero en esa segunda parte decimos que tenemos mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo de sobra para hacer cierta actividad, entonces, pues no podríamos decir que debemos correr, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Itzel, you got the correct answer. That is, don't have to. So, very good, Itzel, Brian, Salome, Luz Marina, Consuelo, that is the correct answer. Exactly. Don't have to because we have enough time. That is correct. Very good. Let's do 2 more activities, 2 more sentences, and we continue to the last part of this class. So look at this one. I understand the chapter we have to read for homework. It was so difficult. It was so difficult. So listen to this. Is it possibility? Is it impossibility or certainty? What do you guys think? What is the correct answer? So we got 6 different options. A, cannot. B, couldn't. C, can't. D,
can, E, could, and F, may. What can be the answer, the correct answer for this sentence? What do you think? Brian, do we have any answer in the chat already? All right, teacher, let me see what we got. Mario Carvajal wrote B, which is current, and same answer by Itzelin Estroza, current. Current. Okay. Any other person? Let me check. B. No, we have the same one. Current by Consuelo, Salome, Itzel, and Mario. Current. Okay, good. So let's check. I couldn't, wow, you guys are very attentive. That is correct. I couldn't understand the chapter we had to read for homework. It was so difficult. Muy bien. Antes de ir a nuestro último ejercicio del día de hoy, vamos a ver nuestra última cápsula de esta masterclass. Así que atentos allí. Go ahead. All right, you guys. So this is the last one, okay? Último ejercicio de esta clase. Quienes no han participado, anímense allí en el chat. Vamos entonces a analizarlo, okay? You, and we got a space there, read the washing machine instructions carefully or you will ruin your clothes. And we got 6 different options. Option A, we got there could. Option B, out. Option C, must. Option D, will. Option E, can. And option F, shouldn't. What would be the correct answer for you guys? So, Brian, do you have any students answer in the chat already? All right, teacher. Let me tell you that they wrote the option C, which is must, plus Consuelo and also Mario, and itself. Must. You must read the Must. washing machine instructions carefully or you will ruin your clothes. Okay, must. So let's see. Very good, guys. Very good. In this case, it is something you have to do, right? Because if you don't, so you can have a bad consequence. Yes, you will ruin your clothes. Very good, guys. Excellent participation in this class. I love your comments. I see that you guys could really achieve the objective of the class because I saw your comments. They were really nice. Very good. So I can see here a question. Brian, can you read that question for us, please? Is there a question, teacher? Yeah, I can see a question there. Can you say it? A question. No. Okay, I'm gonna read it for we all, okay? So the question is from Itzel. So she says, teacher, can you please explain to us what does out mean? I'm not sure. Very good question. Very good question, Itzel. So out is just a synonym of should or must. So out to is just a synonym. You can say, for example, you should do your homework, or you can say you out do your homework. Okay, so that is a synonym of this modal verb. So you can have just this in mind. It's just a synonym that we can use in case of obligations. All right, very good. Muy bien, chicos. Antes de terminar, quiero entonces que revisemos los siguientes ejemplos, ¿sí? Miren que al inicio de esta clase dijimos que hay unos grados de probabilidad para cierto tipo de cosas.
Vamos a ver la estructura, un cuadro que les estoy allí compartiendo a ustedes para que tengan claro cómo sería la estructura de cualquier tipo de oración con un modal verb. Miren, entonces aquí tenemos siempre el sujeto primero en la oración, después tenemos el verbo modal, que en este caso pues está might or may, pero puede ser, ustedes ya saben, must, could, should, will, so we got different modal verbs there. Lo más importante es que después de ese modal verb tenemos el verbo, pero en su forma infinitiva. Es decir, no puedo yo allí modificar ese verbo. Ese verbo tiene que estar siempre en su forma original. Eso es lo más importante de esta estructura. Y después de ese verbo, ahí sí, entonces completo mi oración con el diferente complemento, la información adicional que yo quiera expresar en esa oración. Vamos entonces a ver el ejemplo. Ustedes me van a ayudar aquí, ¿listo? Para que terminemos juntos esta masterclass. Recuerden que es muy importante la participación de ustedes aquí en el chat para evaluar, primero autoevaluarse ustedes su comprensión y también para dejarme saber a mí si hay dudas o comentarios o preguntas acerca de este tema. Así que vamos a ver, ¿listo? Miren el número 1, dice, I'm not sure where the dog is. It, be in the garden. Y tengo dos opciones, ¿ok? May or might. ¿Cuál podría usar? Cualquiera de las dos. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Recuerden que ambas son sinónimos. So I can use may or might. Very good. And the last one, so it says, sorry, she's not here at the moment. She, puedo usar también cualquiera de las dos. She might be or she may be at lunch. Dos posibilidades allí. En este caso, number 3, I may go to the cinema this weekend. Or I can say, I might go to the cinema next weekend or this weekend. Do you want to come? Yeah. Number 4, I think we should leave early or there may be or might be heavy traffic. Todo esto para que ustedes identifiquen entonces que siempre después de un modal va el verbo en su forma original, ¿sí? Miren que no lo modifico, lo dejo allí quietico, agrego el complemento que quiera agregar. En este caso, miren que después de ese verbo modal hay una pregunta. Eso también es posible, también lo puedo hacer. ¿Listo? Para terminar, vamos a completar con los siguientes verbos, ¿listo? Entonces vamos a ver el 5. Dice lo siguiente. Juliana is not at school today. En este caso, no sé qué le pasó a Juliana, no estoy segura, ¿cierto? Estoy simplemente hablando de posibilidades. Entonces puedo usar might or may. ¿Cómo quedaría? Muy bien. Itzel and Consuelo, very good. She may be sick. Recuerden que un verbo modal solo no significa nada, pero debo agregarle el otro verbo, el verbo que lo complementa. En este caso, she may or might be sick. ¿Listo? Entonces es el verbo be. Y la última, allí la van a hacer ustedes. Escríbanme el verbo modal que puede ser may or might, pero más el verbo que lo complementa, el verbo principal. ¿Cómo quedaría en este caso? Please take an umbrella today. As it, we got a space there, later. What do you guys think? What is the correct verb in this case? We got different options. So we got rain, read, and get out. What is the correct option? ¿Quién tiene allí de pronto la respuesta? Brian, can you read it for us to finish this class?
Yes, teacher. Itzel wrote on the chat, my rain. Of course, For, Itzel. Very good. Please take an umbrella today, as it might rain later. Very good. Wow, congratulations, Itzel. You were just very attentive and active in the chat. Very good participation. Muchas gracias a todos, chicos, por la participación activa allí en el chat. Excelente. Muy bien, espero que ustedes entonces al final de esta clase hayan podido lograr el objetivo de esta masterclass, que es expresar probabilidad en el futuro. Very good, guys. See you next time. Goodbye and have an excellent day. See you.